Dios los siga bendiciendo. Los saluda, como siempre, su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Voy a darle lectura al libro del profeta Isaías, el profeta mesiánico. Unos versículos antes del capítulo 53. El 53, gloria a Dios, es un capítulo en el cual muchos judíos se están convirtiendo a Cristo. Después de Cristo para acá, de la Torá, le quitaron este capítulo porque según ellos es muy polémico, pero habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, del versículo 52 del versículo 13, dice: he aquí que mi siervo, porque muchos dicen que está hablando del país de Israel, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y aquí sigue el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y mire el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Padre Celestial, te doy gracias porque me permites de nuevo poner tu palabra, Señor. Gracias porque sigues siendo bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor, por todo. Que seas tú, Señor, que hable por medio de este instrumento, de este canal, que sea de bendición para todos aquellos que están prestos a escuchar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, hablando a Jesús, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, ¿sí?, desecha al que me envió. Varón de dolores es el tema que quiero compartir con ustedes. La vida se destroza con cada latigazo recibido. Existe tan solo el dolor que quema, que ciega. A medida que los crueles latigazos silban una y otra vez, atravesando el aire y cruzando la espalda y los hombros. El flagelo puede desollar a un hombre vivo. El límite de las leyes hebreas en relación a los golpes se limitaban a 39. Mientras el castigo romano no tenía tope, no tenía límite. Había tan solo una regla para el ejecutor que flagelaba a un hombre a punto de ser crucificado. Este no debía morir. Había que mantener una chispa de vida para la agonía que iba a sufrir en la cruz. Han existido hombres que se han partido la lengua en dos bajo tales golpizos. Tan solo la bendita inconsciencia podría proporcionar alivio. El cuerpo inerte de la víctima era arrancado del poste. Sus heridas eran lavadas sin ser curadas en forma alguna. Primero venía la flagelación. El poste o pilar utilizado para llevarlo a cabo medía un poco más o menos de 1,5 metros. Una argolla de hierro colocada cerca de la punta sobresalía de ambos lados. La ropa era arrancada del prisionero de manera que quedara desnudo. Los ejecutores romanos eran profesionales. Confinaban su labor al arte brutal y fino del flagelo y podía golpear a la víctima hasta que llegaba en ella una chispa de vida. Las muñecas se sujetaban con grilletes a las argollas
y entonces la víctima se estiraba sobre el poste, boca abajo, con sus pies apuntando hacia afuera. El flagelo romano consistía en un látigo corto consistente de varias cadenas delgadas de hierro, con pequeñas pesas en las puntas. Al flagelo se le llamaba la pequeña muerte, que precedía a la gran muerte, la crucifixión. Aún la tensión de esperar el primer golpe es muy cruel. El cuerpo se encuentra rígido y los músculos se hacen nudos al sufrir calambres muy dolorosos. El color abandona las mejillas y los labios se aprietan contra los dientes. Al descender cada latigazo, las cadenas se abren cual abanicos sobre la espalda, y cada eslabón corta la piel y atraviesa la carne, mientras las pesas chocan con una fuerza sin límite en las costillas, enroscándose hasta llegar al pecho, lacerando horriblemente la carne. Cuando un hombre es flagelado, el dolor llega más allá de la memoria de lo que es el dolor. El sudor brota de las cejas y provoca ardor en los ojos. Con cada golpe del flagelo, el cuerpo de la víctima se convulsiona. El segundo golpe marca la espalda y la mitad del pecho con pequeñas heridas en forma de abanico. El desmayo brinda apenas un alivio temporal. Oscuridad y dolor. Y de nuevo dolor y oscuridad. El dolor en la espalda, en los brazos, en las manos, los pies y la entrepierna es ensordecedor, tremendo, horrible, pavoroso y sin final. Y el dolor sigue en aumento, se multiplica y se acumula. No hay un solo momento de respiro. El paso siguiente era la marcha al lugar de la ejecución. Los políticos romanos siempre disfrutaban usando como ejemplo a los hombres condenados. El prolongado y lento desfile a lo largo de las calles públicas suponía servir como una advertencia a los demás sobre la forma en que Roma actuaba con rapidez y sin piedad. Por lo general, un centurión hacía las veces de ejecutor, mientras 4 soldados sostenían al prisionero. El centurión colocaba el puntiagudo clavo golpeándolo con un fuerte golpe para penetrar la madera. Enseguida se proseguía a insertar un clavo en ambos pies. Era una muerte reservada a los ladrones, a los traidores y homicidas. Y Jesús fue contando, como dice la Escritura, con ellos. Las heridas de las manos conducían fuego a lo largo de los brazos. Ninguna muerte era tan dolorosa y agónica como la crucifixión. Ninguna vergüenza tan completa. La cruz está clavada de tal manera que la luz del sol atraviesa los ojos del prisionero. Abajo, los curiosos aguardan fascinados por la tortura que se realiza ante ellos. La escena macabra se desarrolla lentamente. Morirse debería ser algo privado, no un espectáculo público. Hay algo de obsceno al tener alrededor de uno a una multitud esperando tu muerte con morbosidad, burla y con tanta indiferencia. Y entonces se inicia la sed. Los labios están tostados, la boca reseca, la sangre caliente, la piel hirviente. La mayor necesidad que puede haber en ese preciso momento es una gota de agua fresca antes de crucificar a la víctima. Les dan de beber vino mezclado con mirra para adormecer los sentidos, pero Jesús no quiso tomarlo. Pero el agua se te niega al pie de la cruz. El escuadrón de la muerte bebe en presencia del moribundo para que su tormento mental sea aún más grande. La lengua se inflama. Lo que antes era saliva es ahora como lana deshilada. La hinchazón empieza a aparecer en las manos y los pies. Los músculos empiezan a crisparse. El verdadero dolor apenas inicia. Uno por uno, los músculos de la espalda se unen en nudos, causando fuertes y dolorosos calambres. No hay forma de escapar de ellos, de sacudírselos. No hay manos gentiles que les den masaje para aliviar el dolor. Se mueven por todo lo ancho, abarcando los hombros y el tórax y avanzando también hacia abajo, al abdomen. Después de 1 hora en la cruz, cada músculo del cuerpo está presionado en fuertes nudos y la agonía llega a más allá de lo humanamente soportable. El dolor y algunos síntomas son muy parecidos a la enfermedad del tétanos. El hombre, con todo su ingenio, jamás ha podido inventar una muerte más cruel
ni más agocinante que la de la enfermedad del tétanos. La contracción lenta y firme de cada músculo. Yo tuve la oportunidad de ver a un paciente cuando estaba haciendo mi servicio en Tepic, Nayarit, una persona que estaba muriendo de tétanos, y fue algo horrible. La muerte en la crucifixión hace que la agonía dure y se prolongue interminablemente. Cada hora es una eternidad. En ocasiones los calambres hacen que el cuello quede rígido y que la cabeza se mantenga nivelada con el poste. El hombre clama por su muerte. Esta constituye su único deseo. Pero solo queda eso: orar o maldecir. A medida que las horas avanzan, los minúsculos vasos que alimentan los nervios del cuerpo se verán aplanados, y con la falta de circulación se llega a una parálisis entumecedora. Se cierne una nueva agonía para aquellos que se quedan en la cruz. Es la agonía de la membrana mucosa. En la cruz no hay fin para el sufrimiento. Es solamente la manera de sufrir la que varía, y el grado de sufrimiento el que cambia. Hay que apoyarse en sí mismo para apoyar el dolor espantoso que le causaban los clavos que tocaban el nervio central de las muñecas. Le recorría los brazos, llegaba al cerebro y bajaba a la columna vertebral. Los clavos que se hacían sentir a través de los nervios entre los huesos del metatarso de sus pies lo obligaban a erguirse. Pero luego los músculos de las piernas entraban en convulsión y empujaban el cuerpo hacia abajo contra la cruz. Aspiraba aire, pero no puede exhalarlo, no puede soltar, hasta que la acumulación de dióxido de carbono en los pulmones y en el torrente, todo el torrente sanguíneo, estimula la respiración para aliviar los dolores. El cansancio, el shock, la deshidratación y la parálisis destruyen a la víctima. El corazón apenas puede bombear la densa sangre a medida que cada uno de sus billones de células va muriendo una a una. Antes de morir y en medio de su agonía, Jesús está en pleno dominio de sus facultades mentales. Le pide al Padre Celestial que los perdone, porque no sabe lo que hace. Y el dulce Cordero de Dios muere en sacrificio por ti y por mí. Finalmente, al morir, la sangre se coagula y el suero se separa de las células sanguíneas. La mayor parte de los condenados a la crucifixión mueren desnudos, según el historiador Josefo. Jesús se convirtió en ofrenda para el pecado, y los pecados de todos nosotros fueron puestos sobre él. Cristo fue crucificado. Murió en la forma más brutal jamás imaginada por el hombre. Tomó nuestro lugar. Fue nuestro pecado, nuestra condición, el que lo puso ahí. Fue su misericordia quien lo mantuvo ahí en la cruz. Fue su amor. Jesucristo tuvo la muerte más dolorosa jamás antes ideada. Fue diseñada para permitir la erosión lenta de todas las células, de los músculos, de las emociones, de los huesos, los tejidos, la mente, el espíritu, la sangre y los latidos del corazón. Por eso dice uno de los salmos: mi corazón se deshizo como cera. Consecuentemente, la victoria de la resurrección es la victoria más completa que jamás existió. De la tumba, Él resucitó con triunfo victorioso de los dominios oscuros y vive para siempre reinando con los santos. Él resucitó, Él resucitó. Usted no necesitará más de ningún sacrificio adicional para el perdón de sus pecados. Pero claro, si usted reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pues Él cargó con todos nuestros pecados, Él los pagó ya todos, dice así la palabra del Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo había desamparado, lo había abandonado, pero desamparado, ¿por qué? Porque llevaba tus pecados y llevaba los míos. A Él le dolió que su hijo fuera puesto en esa cruz, pero tuvo que hacerlo por amor a usted y por amor a mí. Y dice el versículo 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Los psicólogos cristianos han de decir que Jesús tenía su autoestima muy baja, y no es así.
Dice el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen. Era lo propio del pueblo. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele pues que en él se complacía. Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. Dice el 15, y mi lengua se pegó en el paladar. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Y 17:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Toda esa victoria fue para nuestro Señor Jesucristo. Si en este momento tú no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hazlo. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Reconozco que mis pecados los llevaste en la cruz del monte Golgota, del monte de la calavera. Y en este momento yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Y creo que Dios lo levantó de entre los muertos. Este es lo mejor que tú puedes hacer. Es lo mejor que yo hice. Así es que no te arrepentirás. Que Dios te siga bendiciendo. Y gracias por escuchar la palabra y gracias por permitirme entrar a tu hogar por este medio. Gracias por todo. Se despide tu hermano y amigo el pastor Carlos Parga.